2:30 de la madrugada en Sevilla. Antonio González terminaba su ronda de seguridad cuando olió el humo. En cuestión de minutos, toda la planta de producción estaba en llamas y 50 trabajadores corrían en pánico. Antonio tenía que elegir, huir como todos esperarían que hiciera un guardia de seguridad de 62 años, o usar los 25 años de experiencia que había jurado nunca volver a necesitar. Bienvenidos a Bucur Historias. Antes de continuar con esta historia de valor, sacrificio y redención, dime en los comentarios desde qué ciudad de España nos estás viendo hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser recordadas, dale al botón de suscribirse y ayúdanos a mantener vivas estas voces que importan. La fábrica textil Hilos del Sur se alzaba como una fortaleza industrial en las afueras de Sevilla. Sus naves de producción trabajaban las 24 horas, alimentando las tiendas de moda rápida de toda Europa. Durante el día, el lugar bullía de actividad, máquinas rugiendo, trabajadores moviéndose entre las líneas de producción, supervisores gritando órdenes por encima del ruido ensordecedor. Pero por las noches, cuando solo funcionaba el turno reducido de 50 operarios, el ambiente se volvía más tranquilo, casi íntimo. Era ahí donde Antonio González encontraba su paz. Cada noche a las 10 en punto se ponía su uniforme azul marino remendado, se colgaba su linterna de plástico barata y comenzaba sus rondas silenciosas. 12 años llevaba recorriendo esos mismos pasillos, vigilando las mismas máquinas, saludando a los mismos trabajadores que, en su mayoría, apenas recordaban su nombre. Antonio no era el tipo de hombre que llamaba la atención. A los 62 años, su cabello gris estaba siempre perfectamente peinado hacia atrás, sus movimientos eran pausados pero precisos, y su voz apenas se alzaba por encima de un murmullo cortés. Los trabajadores lo veían pasar durante sus descansos y algunos lo saludaban con un gesto distraído. Para ellos, Antonio era parte del paisaje, necesario pero invisible, como las cámaras de seguridad o las señales de emergencia que nadie realmente mira. Pero Antonio veía todo. Desde su silencio, había aprendido los ritmos de cada máquina, conocía los hábitos de cada trabajador, sabía dónde se acumulaba más pelusa inflamable y qué sectores tenían problemas recurrentes con el sistema eléctrico. En 12 años había presentado decenas de informes sobre riesgos potenciales, pero la mayoría terminaban archivados en algún cajón. Gracias, Antonio, le decían los supervisores. Lo tendremos en cuenta. Nunca lo tenían en cuenta. Esa noche de marzo había sido especialmente tranquila. El turno nocturno estaba concentrado en completar un pedido urgente para una cadena británica, y Antonio había hecho sus rondas habituales sin novedades. A las 2:15 había revisado el sector A, donde las máquinas tejedoras trabajaban sin parar desde hacía 18 horas. A las 2:20 había pasado por el almacén de materias primas, donde miles de rollos de algodón esperaban su turno. A las 2:25 había llegado al sector C, su última parada antes de regresar a su pequeña oficina junto a la entrada principal. Fue ahí donde lo sintió, un olor que no debería estar ahí. Sutil al principio, apenas perceptible entre los olores habituales de tintes y aceites industriales. Pero Antonio sabía reconocerlo inmediatamente. Era humo, no el vapor normal de las máquinas, sino algo diferente, algo que le hizo detenerse en seco y activar todos sus sentidos. Siguió el olor hasta su origen. Sector B, nave de hilado. Ahí estaba, un pequeño resplandor naranja bailando entre las fibras de algodón acumuladas cerca de un panel eléctrico sobrecargado. Antonio se acercó lentamente, como si no quisiera despertar a un animal peligroso. El fuego aún era pequeño, contenible, con un extintor podría apagarlo en segundos, pero cuando llegó al lugar se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Las llamas habían encontrado una veta de aceite lubricante derramado que nadie había limpiado. En cuestión de segundos el fuego se extendió por toda la línea de maquinaria, saltando de un punto a otro como si tuviera vida propia. El algodón seco se convirtió en combustible perfecto, y lo que había comenzado como una chispa accidental ahora rugía como un dragón hambriento. Antonio corrió hacia el sistema de alarmas, pulsó todos los botones, activó las sirenas, pero sabía que las medidas automáticas no serían suficientes.
Los sprinklers del techo comenzaron a funcionar, pero la presión era débil y el área afectada demasiado extensa. En menos de 5 minutos, todo el sector B estaría completamente en llamas. Y si el fuego llegaba al almacén de materias primas, no quería ni pensarlo. El sonido de las sirenas despertó a toda la fábrica. Los trabajadores del turno nocturno, que hasta hace unos minutos habían estado concentrados en sus tareas, ahora corrían hacia las salidas como una masa confusa y aterrorizada. Algunos gritaban, otros lloraban, la mayoría simplemente corría sin pensar hacia dónde creían que estaba la seguridad. Antonio los vio desde su posición junto al panel de control y su corazón se encogió. Conocía a muchos de esos trabajadores por nombre. María, la operaria de 45 años que tenía 3 hijos y trabajaba en el turno nocturno para poder estar con ellos durante el día. José, el joven de 22 años que acababa de conseguir este trabajo y enviaba la mitad de su sueldo a su madre en Almería. Carmen, la supervisora interina que había tomado el puesto cuando el titular se enfermó y que ahora intentaba desesperadamente mantener el orden entre el caos, los vio correr hacia la salida principal y se dio cuenta de algo que les helaría la sangre. El fuego se estaba extendiendo más rápido de lo que cualquiera había previsto. Las llamas ya habían alcanzado el pasillo principal, bloqueando la ruta de escape más directa. Los trabajadores llegaron a la puerta y se encontraron con una pared de fuego y humo negro. Algunos retrocedieron, otros siguieron intentando pasar. Antonio vio cómo 3 operarios se adentraban en el humo, tosiendo y tambaleándose. Uno de ellos era José, el chico joven. Fue en ese momento cuando Antonio González tuvo que tomar la decisión más importante de los últimos 20. Podía seguir siendo el guardia de seguridad invisible. Podía esperar a que llegaran los bomberos profesionales. Podía limitarse a llamar al 112 y quedarse junto al teléfono coordinando la emergencia desde la distancia. Era lo que cualquiera esperaría de un hombre de 62 años con una linterna barata y un uniforme remendado. O podía hacer lo que había jurado nunca volver a hacer: convertirse otra vez en el capitán Antonio González, jefe de bomberos de la región sur de Andalucía, el hombre que durante 25 años había sacado personas vivas de situaciones imposibles, hasta que una noche de 1998 no pudo salvar a las personas que más importaban en su vida. Antonio cerró los ojos por un segundo, vio el rostro de su esposa Carmen y su hija pequeña Lucía. Las había perdido en un incendio doméstico mientras él estaba salvando extraños en el otro lado de la ciudad. El mejor bombero de Andalucía no había podido llegar a tiempo para salvar a su propia familia. Abrió los ojos. El humo era cada vez más denso, los gritos cada vez más desesperados. «Perdóname, Carmen», murmuró, «perdóname, Lucía, pero no puedo dejar que esto vuelva a pasar». Y en ese momento, el humilde guardia de seguridad desapareció, y en su lugar emergió el fantasma del mejor bombero que Sevilla había conocido. Antonio se dirigió al almacén de suministros de mantenimiento y tomó todo lo que necesitaba: una llave inglesa, un rollo de cinta adhesiva industrial, 3 linternas adicionales y una máscara de trabajo que usaba para las tareas de limpieza. No era equipo profesional, pero sabía cómo usarlo. Se mojó la camisa con agua de un grifo cercano, se la ató alrededor del rostro como una mascarilla improvisada y se dirigió hacia el corazón del fuego. Lo primero era reconocimiento. Necesitaba saber exactamente qué estaba ardiendo, hacia dónde se dirigía el fuego y cuáles eran las rutas de escape viables. Durante sus 12 años como guardia, había memorizado cada centímetro de la fábrica, pero ahora necesitaba verla con ojos de bombero. Se movió sistemáticamente por el perímetro del incendio, tomando nota mental de cada detalle. El fuego había comenzado en el sector B y se estaba extendiendo hacia el este, alimentado por una corriente de aire que entraba por una ventana rota. La salida principal estaba completamente bloqueada, pero había 2 rutas alternativas: una puerta de emergencia en el sector D, que daba al patio de carga, y una salida de mantenimiento en el sector A, que comunicaba con el estacionamiento. El problema era que ninguna de esas salidas estaba señalizada para los trabajadores, y en el pánico era imposible que las encontraran por sí solos. Antonio regresó corriendo hacia donde se habían congregado los trabajadores atrapados.
Los encontró apiñados contra una pared, tosiendo y llorando, mientras el humo se hacía cada vez más denso. Algunos habían intentado romper ventanas, otros habían buscado refugio debajo de las mesas de trabajo. «Escúchenme», gritó Antonio, usando un tono de voz que no había empleado en 25. «Escúchenme todos». Los trabajadores se volvieron hacia él sorprendidos. Nunca habían oído a Antonio gritar, ni siquiera sabían que su voz pudiera sonar tan autoritaria y segura. «La salida principal está bloqueada», continuó, «pero hay otras dos rutas. Vamos a salir de aquí todos juntos, pero necesito que hagan exactamente lo que les digo». María, la operaria de 45 años, lo miró con ojos llorosos. «Antonio, ¿cómo puedes saber? Ahora no hay tiempo para explicaciones», la interrumpió. «Confía en mí. Todos ustedes confíen en mí». Dividió al grupo en dos. Los más jóvenes y fuertes irían por la ruta más larga pero más segura hacia el patio de carga. Los mayores y cualquiera con problemas respiratorios tomarían la ruta más corta hacia el estacionamiento. «José», le gritó al joven de 22 años, «tú vas a guiar al primer grupo. Sigue mi linterna, no te desvíes ni un centímetro. Si pierdes la luz te detienes y gritas mi nombre». «Pero Antonio, yo no sé», «sí sabes. Todos sabemos más de lo que creemos cuando es necesario». A Carmen, la supervisora, le dio la segunda linterna. «Tú llevas al segundo grupo. Mismas instrucciones. Sígueme a distancia. Mantén a todos juntos». Lo que Antonio no les dijo era que él iría por delante de ambos grupos, limpiando el camino, asegurándose de que no hubiera obstáculos o peligros imprevistos. Lo que no les dijo era que eso significaba que él sería quien se expondría al mayor riesgo, quien respiraría el humo más denso, quien se acercaría más a las llamas. Tampoco les dijo que esa era exactamente la misma estrategia que había usado durante 25 años como bombero y que nunca había perdido una vida durante una evacuación, hasta la noche en que perdió las dos que más importaban. El primer grupo se puso en marcha. Antonio los guió por un laberinto de pasillos y maquinaria, evitando las zonas donde el humo era más denso, esquivando los cables eléctricos que colgaban peligrosamente del techo dañado por el calor. Cada pocos metros se detenía y contaba cabezas. «Todos aquí, nadie se ha quedado atrás». José, que había empezado la noche como un joven trabajador asustado, ahora ayudaba a otros compañeros que se rezagaban. «Vamos, don Roberto, ya casi llegamos, siga la luz de Antonio». Llegaron a la puerta de emergencia del sector de Antonio, la abrió con la llave maestra que llevaba en su cinturón desde hacía 12 años. El aire fresco de la madrugada sevillana nunca había olido tan dulce. «¡Fuera! ¡Todos fuera!», gritó. «Aléjense del edificio y esperen en el estacionamiento, visitantes. No regresen por ningún motivo». Vio como 25 personas corrían hacia la seguridad, tosiendo pero vivas, vivas y enteras. No había tiempo para sentir alivio. El segundo grupo lo estaba esperando. Antonio corrió de vuelta, pero cuando llegó al punto de encuentro, la situación había empeorado dramáticamente. El fuego se había extendido hasta el techo, y secciones enteras de la estructura metálica comenzaban a ceder por el calor extremo. El humo era tan denso que apenas podía ver a 3 metros de distancia. «Carmen», gritó. «Carmen, ¿dónde están?» «Aquí». La voz llegó desde su izquierda, ahogada y desesperada. «Antonio, no podemos movernos. Miguel se desmayó y Dolores no puede caminar». Antonio siguió la voz hasta encontrar al segundo grupo acurrucado detrás de una máquina industrial. Miguel, un operario de 58 años con problemas cardíacos, estaba inconsciente en el suelo. Dolores, una mujer de 50 años, se había torcido el tobillo al tropezar en la oscuridad. 25 personas más. 2 de ellas necesitaban asistencia médica inmediata. Antonio evaluó la situación con la rapidez que solo dan décadas de experiencia. La ruta original hacia el estacionamiento ahora estaba comprometida por el fuego. Tendría que improvisar un camino completamente nuevo, más largo, más peligroso. O podía hacer algo que había jurado nunca volver a intentar, dividir su atención entre múltiples emergencias simultáneas. «Carmen», le dijo a la supervisora, «necesito que te hagas cargo del grupo. Yo voy a llevar a Miguel hacia la salida médica más cercana. Tú guías a los demás por la ruta que te voy a mostrar».
Carmen lo miró con ojos muy abiertos. «Antonio, no puedo. No sé cómo sabes», repitió la frase que le había dicho a José. «Todos sabemos más de lo que creemos cuando es necesario. Tu trabajo es mantener a todos juntos y seguir mis marcas». Antonio tomó su llave inglesa y comenzó a golpear las tuberías metálicas que corrían a lo largo del techo, creando un sendero de sonidos que Carmen podría seguir incluso si perdía la luz de la linterna. «Sigues el sonido», le explicó. «Un golpe significa continúa derecho. 2 golpes significan gira a la derecha. 3 golpes significan gira a la izquierda. Si no escuchas nada durante más de 1 minuto, te detienes y gritas mi nombre». Cargó a Miguel sobre sus hombros. A los 62 años, Antonio no tenía la fuerza física que había tenido como bombero joven, pero la adrenalina y la determinación compensaban lo que la edad había quitado. Lo que siguió fueron los 20 minutos más largos de su vida, desde aquella noche de 1900. Antonio corrió por pasillos llenos de humo, llevando a Miguel, deteniéndose cada pocos metros para golpear las tuberías y guiar al resto del grupo. El calor era insoportable. El humo le quemaba los pulmones. Varias veces estuvo a punto de desplomarse, pero cada vez que pensaba en rendirse, escuchaba la voz de Carmen gritando: «Lo escuchamos, Antonio, seguimos aquí». Llegó a la salida médica, una puerta que daba directamente a la zona donde aparcarían las ambulancias, y depositó a Miguel en el suelo. El hombre estaba inconsciente pero respiraba. Saldría adelante, pero aún quedaban 24 personas adentro. Antonio regresó corriendo, siguiendo su propio sendero de golpes metálicos. Los encontró a medio camino, ayudándose unos a otros, con Carmen al frente manteniendo la moral del grupo. «Ya casi están», les gritó. 200 metros más. Dolores, la mujer del tobillo torcido, era apoyada por 2 compañeras que la ayudaban a caminar. Un operario joven había tomado la linterna de repuesto para iluminar el camino a los que venían atrás. Otro trabajador había rasgado su camisa para crear mascarillas improvisadas para los que tenían más problemas con el humo. Habían dejado de ser víctimas, se habían convertido en un equipo. Los últimos 200 metros fueron eternos. El fuego había rodeado completamente la nave principal y se dirigía hacia ellos. Antonio podía sentir el calor en su espalda como la respiración de un monstruo gigante. Varias veces tuvo que cambiar la ruta sobre la marcha cuando secciones del techo comenzaron a colapsar, pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta de emergencia apareció ante ellos como un portal hacia la vida. Fuera, todos fuera, uno por uno. Los 24 trabajadores salieron tambaleándose hacia el aire fresco de la madrugada. Carmen fue la última, y cuando cruzó el umbral, se volvió hacia Antonio. «¿Y tú?» «Tengo que asegurarme de que no quede nadie adentro», respondió Antonio. «No, el edificio se va a caer», pero él ya había desaparecido de nuevo en el humo. Antonio hizo una última recorrida por toda la fábrica. Sus pulmones le quemaban, sus ojos lloraban constantemente, pero necesitaba estar absolutamente seguro. Gritó nombres en cada sector, revisó cada rincón donde alguien podría haberse escondido por pánico. Verificó baños, oficinas, almacenes, no quedaba nadie. 50 trabajadores, todos vivos, todos afuera. Cuando finalmente salió de la fábrica por última vez, el edificio completo estaba envuelto en llamas. Llegó corriendo hasta donde se había congregado todo el grupo en el estacionamiento, tosiendo y jadeando. Los trabajadores lo rodearon inmediatamente. Antonio, María, la operaria de 45 años, corrió hacia él. «Pensamos que...» «Estoy bien», murmuró. «Todos están bien», hizo un recuento rápido. 50 personas. Miguel ya había sido llevado por la ambulancia que alguien había llamado, pero estaba estable. Dolores había sido atendida por los paramédicos por su tobillo, pero podía caminar. Algunos tenían inhalación leve de humo, pero nada grave. Nadie había muerto. Nadie había resultado gravemente herido. Por primera vez en 25 años, Antonio González había enfrentado un incendio importante y había salvado a todos. Fue entonces cuando Carmen, la supervisora, se acercó a él con una expresión extraña en el rostro.
Antonio, le dijo lentamente, ¿cómo sabías exactamente qué hacer? No solo sabías dónde estaban las salidas que ni siquiera nosotros conocíamos, sabías cómo organizar una evacuación, sabías cómo mantener la calma, sabías cómo se detuvo mirándolo fijamente. ¿Quién eres realmente? El grupo completo se había acercado ahora. 50 pares de ojos lo miraban con una mezcla de gratitud, admiración y curiosidad. Durante 12 años, Antonio había sido invisible para ellos. Esta noche había sido su salvavidas. Antonio se quedó callado durante un largo momento. A lo lejos, las sirenas de los bomberos finalmente se acercaban. Su antigua estación, su antiguo equipo, llegarían en pocos minutos para apagar lo que quedaba del incendio. «Mi nombre es Antonio González», dijo finalmente, su voz ronca por el humo, «y durante 25 años fui bombero». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el crepitar de las llamas pareció detenerse. José, el joven de 22 años, fue el primero en hablar. «Bombero, como bombero de verdad». Antonio asintió. «Jefe de bomberos de la región sur de Andalucía. Me retiré en 1998. «¿Por qué nunca nos dijiste?», preguntó María. Antonio miró hacia el cielo estrellado de Sevilla. «Porque dejé de ser bombero la noche en que no pude salvar a las 2 personas que más amaba en el mundo». Y entonces, por primera vez en 25 años, Antonio González contó su historia. Carmen González había sido su esposa durante 20 años. Lucía, su hija, acababa de cumplir 8. Vivían en una pequeña casa en el barrio de Triana, llena de plantas que Carmen cultivaba y dibujos que Lucía pegaba en la nevera. Era el refugio perfecto después de días difíciles combatiendo incendios, salvando vidas, siendo el héroe de otras familias. La noche del 15 de octubre de un incendio de grandes proporciones que había atrapado a una familia completa en el 5º piso. Antonio y su equipo trabajaron durante 4 horas para sacarlos con vida. Lo lograron. 3 adultos y 2 niños fueron rescatados sin lesiones graves. Mientras Antonio estaba salvando extraños, un cortocircuito en el sistema eléctrico de su propia casa había iniciado un pequeño fuego en el sótano. Carmen había llamado a la estación de bomberos, pero todos los equipos estaban ocupados. Había esperado, tranquila, segura de que su esposo llegaría a tiempo. No llegó. Cuando Antonio recibió la llamada por radio, faltaban 10 minutos para que pudiera llegar a casa. Pero el fuego no esperó. Carmen había intentado bajar al sótano para apagarlo ella misma y el humo la había vencido. Lucía había bajado a buscar a su madre. Los encontraron abrazadas en el sótano, vencidas por inhalación de humo. Habían muerto mientras Antonio salvaba la vida de perfectos extraños. Durante 25 años, continuó Antonio, fui el mejor bombero de Andalucía. Salvé más de 500 vidas. Recibí medallas, reconocimientos, aparecí en periódicos. Pero la noche que más importaba, cuando mi familia me necesitaba, no estuve ahí. Carmen, la supervisora, se limpió las lágrimas. Antonio, renuncié al día siguiente, siguió. No podía volver a ponerme el uniforme, sabiendo que había fallado a las personas que más amaba. Durante años, traté de encontrar sentido a lo que había pasado. Probé otros trabajos, otros lugares, pero siempre terminaba regresando a lugares como este, lugares donde podía estar cerca del peligro sin ser responsable de salvaguardar vidas. Pero esta noche sí fuiste responsable, dijo José suavemente, y nos salvaste a todos. Antonio lo miró. Esta noche no tuve elección. No podía quedarme ahí parado, viendo cómo 50 personas morían cuando yo tenía el conocimiento para salvarlas. ¿Y ahora?, preguntó María, ¿qué vas a hacer ahora? Antes de que Antonio pudiera responder, los camiones de bomberos llegaron finalmente al lugar. 5 vehículos, sirenas a todo volumen, luces rojas y azules iluminando la madrugada. Antonio reconoció inmediatamente los uniformes, el equipo, incluso algunos rostros. El capitán que se bajó del primer camión era Javier Ruiz, un hombre que había sido teniente cuando Antonio era jefe. Javier se acercó directamente al grupo de trabajadores para evaluar la situación. ¿Alguien resultó herido?, preguntó. ¿Hay personas desaparecidas? Nadie, respondió Carmen.
Todos estamos aquí gracias a... Se volvió hacia Antonio. Javier siguió su mirada y se encontró cara a cara con un fantasma. Antonio murmuró incrédulo. «Antonio González». Antonio asintió lentamente. «Hola, Javier. Pero, ¿qué estás haciendo aquí? Pensamos que te habías mudado fuera de Andalucía. Nadie sabía. He estado trabajando aquí como guardia de seguridad durante 12 años», respondió Antonio. Javier miró el uniforme remendado, la linterna barata, el rostro marcado por el humo y el cansancio. Luego miró a los 50 trabajadores que rodeaban a Antonio como si fuera un santo. «¿Tú organizaste la evacuación?» «Sí». «¿Solo? ¿Sin equipo?» «Sí». Javier se quedó callado por un momento, procesando la información. Luego se dirigió al grupo de trabajadores. «¿Saben quién es este hombre?», preguntó. Los trabajadores se miraron entre sí. Sabían que era su salvador, pero intuían que había algo más. «Este hombre», continuó Javier, «fue el mejor jefe de bomberos que tuvo Andalucía. Revolucionó las técnicas de rescate en espacios cerrados. Entrenó a media generación de bomberos españoles. Salvó más vidas que cualquier bombero en la historia de Sevilla». Las miradas de los trabajadores se volvieron hacia Antonio con una nueva comprensión. No era solo que hubiera sabido qué hacer, era que había sido un maestro en salvamento toda su vida. «¿Por qué lo dejaste?», preguntó Javier suavemente. Antonio no respondió inmediatamente. Finalmente José habló por él. Perdió a su familia en un incendio mientras salvaba a otras personas. Javier cerró los ojos. Él había estado ahí esa noche. Había sido uno de los bomberos que habían llegado a la casa de Antonio demasiado tarde. Había visto a su jefe desplomarse cuando encontraron los cuerpos de Carmen y Lucía. «Antonio», dijo finalmente, «sabes que durante 25 años hemos estado tratando de aplicar las técnicas que tú desarrollaste. ¿Sabes que hay un manual de rescate que lleva tu nombre y se enseña en academias de bomberos de todo el país?» Antonio negó con la cabeza. «No lo sabía». «¿Sabes que cada año, el Día del Bombero, hacemos un minuto de silencio por los grandes bomberos que ya no están con nosotros? Tu nombre está en esa lista. Te hemos estado honrando como si hubieras muerto». Los trabajadores miraban la conversación como si estuvieran viendo aparecer a un fantasma. Su humilde guardia de seguridad no solo había sido bombero, había sido una leyenda. «Pero no morí», murmuró Antonio. «Solo dejé de vivir». Carmen, la supervisora, se acercó a él. «Pero esta noche volviste a vivir. Todos lo vimos». Antonio la miró. Tenía razón. Por primera vez en 25 años, durante esas horas críticas, había sentido que tenía un propósito. Había sentido que era quien estaba destinado a ser. «Javier», dijo finalmente, «¿crees que aún hay lugar para un viejo bombero?» Javier sonrió. «Antonio, siempre hay lugar para el mejor». 6 meses después, Antonio González tenía 2 trabajos. Continuaba trabajando como guardia de seguridad nocturno en la fábrica reconstruida. Había insistido en ello, pero 3 días a la semana también trabajaba como instructor en la Academia de Bomberos de Andalucía, enseñando técnicas de rescate a la nueva generación. Sus clases eran las más populares, no solo por su experiencia técnica, sino porque los estudiantes sabían que estaban aprendiendo de alguien que había tocado fondo y había encontrado la manera de regresar. Alguien que había perdido todo y había aprendido a valorar cada vida que pasaba por sus manos. Los trabajadores de la fábrica nunca volvieron a verlo igual. Durante 12 años había sido invisible. Ahora, cuando hacía sus rondas nocturnas, todos lo saludaban por nombre. Los nuevos empleados escuchaban la historia en su primer día. «Ese es Antonio. Nos salvó a todos cuando la fábrica se incendió. Era bombero antes, pero esa es otra historia». Una noche, mientras terminaba su ronda, se encontró con José, el joven que había ayudado a guiar al primer grupo durante la evacuación. «Don Antonio», le dijo José, «hay algo que siempre he querido preguntarle. Dime, esa noche, cuando decidió volver a ser bombero, ¿no tuvo miedo de que pasara lo mismo que con su familia, de fallar otra vez?» Antonio se detuvo junto a una máquina tejedora que habían reemplazado después del incendio. Fue una pregunta que se había hecho 1000 veces durante esos 6 meses. «Sí», admitió, «tuve mucho miedo, pero me di cuenta de algo esa noche. ¿Qué? Que no podía honrar la memoria de Carmen y Lucía escondiéndome del mundo.
La mejor manera de honrarlas era usando el don que me habían dado para salvar otras familias. José asintió lentamente. ¿Sabe qué le dije a mi madre después del incendio? ¿Qué le dijiste? Le dije que había conocido a un ángel guardián que se hacía pasar por guardia de seguridad. Antonio sonrió. Era la primera vez que José lo veía sonreír realmente. No soy un ángel, José. Soy solo un hombre que aprendió que a veces la redención no llega cuando la buscas, sino cuando dejas de huir de quien realmente eres. Esa madrugada, después de terminar su turno, Antonio hizo algo que no había hecho en 25 años. Visitó el cementerio donde estaban enterradas Carmen y Lucía. Se sentó junto a sus tumbas y les contó sobre la noche del incendio, sobre los 50 trabajadores, sobre su regreso a los bomberos. No sé si pueden oírme, murmuró, pero quería que supieran que finalmente entendí. No me retire para castigarme. Me retiré porque tenía miedo de amar tanto a extraños como los amaba a ustedes. Pero esa noche me di cuenta de que amarlos tanto era exactamente lo que me hacía capaz de salvarlos. Una brisa suave movió las flores que había traído. Antonio eligió tomarlo como una respuesta. Voy a seguir siendo bombero, continuó. Voy a seguir salvando vidas, pero esta vez cada vida que salve será en su memoria. Cada familia que mantenga unida será un tributo a la familia que perdí. Se levantó lentamente, se sacudió la tierra de las rodillas y caminó hacia su coche. Tenía que llegar a la academia. Una nueva clase de cadetes lo estaba esperando, listos para aprender no solo cómo combatir incendios, sino cómo vivir con el peso y la responsabilidad de proteger vidas ajenas. En el coche, antes de arrancar, Antonio abrió la guantera y sacó una fotografía que había llevado consigo durante 25 años. Carmen y Lucía en la playa, sonriendo abrazadas felices. Por primera vez desde su muerte, mirarlas no le dolía, le daba fuerza. Gracias, le susurró a la foto. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no termina con la muerte. Se transforma en servicio a otros. Arrancó el coche y se dirigió hacia la academia, donde una nueva generación de bomberos esperaba aprender de un hombre que había perdido todo, había tocado fondo y había encontrado la manera de convertir su mayor tragedia en su mayor fortaleza. Porque Antonio González había aprendido la lección más importante que cualquier salvador puede aprender, que a veces no puedes salvar a todos los que amas, pero puedes honrar ese amor salvando a todos los que puedas. Y cada noche, cuando terminaba su turno como guardia de seguridad y se dirigía a casa, pasaba junto al lugar donde había estado la fábrica original. El nuevo edificio era más moderno, más seguro, con mejores sistemas de prevención. Pero Antonio sabía que la verdadera seguridad no venía de los sistemas automáticos o las alarmas sofisticadas. Venía de tener personas que se preocuparan lo suficiente como para quedarse despiertos toda la noche, vigilando, protegiendo, listas para actuar cuando fuera necesario. Personas que hubieran aprendido que ser invisible no significa ser inútil y que a veces los héroes más grandes son los que nunca esperaste que lo fueran. La fábrica Hilos del Sur siguió funcionando, más fuerte que antes. Los trabajadores siguieron llegando cada noche, sabiendo que Antonio estaría ahí, no como el guardia invisible que había sido durante 12 años, sino como el protector silencioso que siempre había sido en el fondo. Y de vez en cuando algún nuevo empleado preguntaba por qué todos respetaban tanto al guardia de seguridad mayor, alguien le contaba la historia del hombre que había sido el mejor bombero de Andalucía, que había perdido a su familia, que había pasado 25 años escondiéndose de su verdadero propósito, hasta la noche en que 50 vidas dependieron de que recordara quién era realmente. Así que te pregunto, ¿has conocido alguna vez a alguien como Antonio? Alguien que parecía ordinario, pero que tenía una historia extraordinaria oculta bajo la superficie. Alguien que había renunciado a su verdadero llamado, pero que lo recuperó cuando más se necesitaba. Escribe su nombre en los comentarios. Cuéntanos su historia, porque en Bucur Historias creemos que todos merecen ser recordados, especialmente aquellos que sirven en silencio hasta que el momento exige que brillen. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte. Ayúdanos a mantener vivas las historias de personas que nunca dejaron de ser héroes
incluso cuando pensaron que habían dejado de serlo. Nos vemos en la próxima historia. Y hasta entonces, si alguna vez ves a alguien trabajando en silencio, protegiendo, vigilando, cuidando, recuerda, nunca sabes qué clase de héroe podría estar esperando el momento correcto para volver a ser quien siempre fue destinado a ser.